L de libros. Es radio. Don Daniel Lacalle, bienvenido hasta su casa. Muchas gracias, muchísimas gracias, aquí estamos. Oye, claro, el que no te conozca, o el que te vea solo en la televisión, o el que haya visto tus libros por fuera, Sí, dirá, este es un tío serio, sí, un estirado, sí. un estupendo, un economista, la ciencia lúgubre. Sí. Y resulta que el que abra tus libros, verás que por lo común empiezas, abordas temas de lo más complicado, utilizando reflexiones sacadas muchas veces de El música mundo, cañera. El mundo del Entonces el otro día te puse un mensaje y dije, oye Daniel, ¿por qué no hacemos un programa donde mezclemos rock, libros, economía? Y tú me dijiste, pues vamos a por allá, ello, ¿no? Vamos allá, a tope, claro que sí. Y aquí estamos. Bueno, pues a ver qué nos sale. Daniel, ¿cómo se te ocurrió esto que me ha llamado a mí tanto la atención y que ha llamado también la atención a Federico Jiménez Los Santos? Nos Sí, hemos sí, encontrado sí. en el pasillo y he dicho, fíjate, sí, no me extraña, Mario, a mí no me vas a dar la sorpresa porque veo que Daniel hace esto. Sí. ¿Cómo se te ocurrió empezar a hacer eso en los libros? Porque cuando uno escribe sobre economía y sobre todo intentas llegar al público en general, pues te das cuenta que tienes muchos ejemplos en cosas que a la gente le parecen interesantes que pueden ayudar a ilustrar lo que estás diciendo, ¿no? Y la música y el negocio de la música y el mundo de la música y sobre todo el mundo de la música popular, la música del rock, tiene muchísimo que te ayuda precisamente a que la gente entienda cosas como por ejemplo pues la elusión fiscal, ¿no? Claro. Cuando a la gente le dices, mire, usted sabe que los Rolling Stones tienen un disco que se llama Exile on Main Street, ¿no? Exile on Main Street significa que se iban de Inglaterra, que había un 90% de impuestos a Francia, ¿no? A mí eso es lo que, mira, yo diría como loquillo, que no fueron al principio santos de mi devoción, pero luego los Rolling, Sí. ese tipo de cosas que tienen, Los Rolling a son diferencia a veces, Claro. los Beatles que van de buenistas, imagínate, Sí. a los Rolling dicen, bueno, ¿os importaría no robarme en exceso, por favor? Los Rolling Stones son uno de los negocios más eficientes que existen. Más eficientes Qué que bueno. existen. No son, Grandes emprendedores, son por son los una que el clara- tiempo nunca pasa. Exacto. Oye, Daniel, pues vamos a empezar con estos libros, que si no, no nos va a dar tiempo. Ujú. ¿Qué tal si empezamos con ese de Nikon? Sí. Pronuncia tú el título, por favor. Sí, el de Nikon. Ahí está. Perfecto. Little Richard, la canción famosa de Tutti Frutti, ¿no? Una de las Sí. letras más incomprensibles y menos Exactísimo. de la reina del rock and roll. Little Richard era un grandísimo, ¿no? Y el libro de Nick Cohn es uno de los mejores libros de música que existen. Cualquiera de los que nos esté escuchando y viendo debería leer este libro porque es un libro que explica la historia, más bien el principio de la historia del rock de una manera fantástica, muy cercana, muy detallada. No llega a finales de los 60 prácticamente, pero cómo explica la creación del negocio y del entorno bueno. de la música es fantástico. Y vamos, yo creo que si uno piensa en grandes libros de rock, ¿no? Y también que habla mucho de bueno, pues cómo se iban creando las casas discográficas de una forma completamente distinta a lo que fue Sun Records, Sí. etcétera. Es un libro absolutamente espectacular, ya te digo. Nick Cohn en ese creó uno de los mejores libros de música. Oye, y qué bueno esto que dices, porque normalmente hacer libros con carga, tanto, bueno, con atractivo, pero también con pozo intelectual, etcétera,
sobre cuestiones nuevas como Sí. la música moderna, el rock and roll, es dificilísimo. Dificilísimo. Ponte a historiar el rock and roll. Tú puedes saber mucho, Claro. pero abrirte camino. Y hacer 20 Sí, ediciones sí. de un libro Sí. sobre rock es una de las cosas que Efectivamente. estos libros que estamos presentando aquí hoy tienen, es precisamente eso. Es como la razón por la que decidimos hacer este programa, entre otras cosas, es mis hijos, estos libros, los han leído, en algunos casos, sin conocer ni una sola canción de los Qué bueno. artistas involucrados, ¿no? Hablaremos luego de Ian Tus Hunter. hijos grandes lectores, y además yo cuando Sí. te sugerí esto, me dijiste, bueno, espera, voy a consultar con mis hijos, que son Sí. los que entienden. Digo, Sí, digo, sí. ¿qué es esto, no? Sí, en casa hay una cantidad absolutamente obscena de libros de economía, pero hay una cantidad brutal de libros de música. Y la verdad Qué es que nos interesante gustan, sí. eso, qué interesante, porque hay mucha gente que a la que le gusta mucho la música, Sí. que no se documenta sobre la música, Ah, o se no, documenta y que de aquella además- manera, y además yo- luego dicen, bueno, yo sé mucho. Eso pasa, por ejemplo, también hablando, como hoy todo el mundo ve series, Sí. todo el mundo es experto en series. Ya, bueno, pero tú has estudiado algo para saber si hay referencias detrás de esta serie, Sí. si esto lo ha hecho alguien antes. Mm. Porque resulta que tú estás aquí para explicar a la gente Sí. cosas que en teoría no tiene por qué saber. Tú eres el periodista, se te paga para esto, o el divulgador, o lo que sea, ¿no? Ujú. En los libros de música, una de las cosas que tienes, cuando los libros de música son buenos, también hay horrores, Claro. ¿ves? Estas típicas agiografías de los grupos en las que todo lo han hecho bien, ¿no? Sobre todo eso es muy típico con Queen. Te encuentras libros en los que, madre mía, por Dios de mi vida, lo hicieron todo bien siempre. Daniel, que te la juegas. Que te la, que te la estás jugando. No, me refiero a los libros, Cuidado con la Gran gente. grupo, gran grupo. En este país no se puede decir nada malo ni de Queen, ni de Supertramp, ni de Dire Straits. Oye, Daniel, tenemos ahí otro libro Sí. bastante interesante, ¿no? De Ian Hunter. Ah, sí. El diario de una rock and roll star, de una estrella del rock, ¿no? ¿Por qué nos has traído ese libro aquí? Mira, este es el mejor libro sobre lo que es la vida en la carretera. Ian Hunter, compositor de Mod the Hoople, los que nos están escuchando conocerán esta canción, ¿no? A lo mejor conocen muchas canciones de él, no necesariamente por su... no es muy famoso aquí en España, pero es compositor y líder de Mod the Hoople, luego en solitario, etcétera, pareja musical con Mick Ronson, un gran compositor, pero sobre todo este libro es increíble en cómo explica el día a día de lo que es la vida de una persona en un grupo que se va de gira a los Estados Unidos, son ingleses, ¿eh? Se van a Estados Unidos y lo que es, ¿sabes? Porque uno se piensa que los grupos se van de gira y esto es pues, fiesta, drogas, alcohol, todo fantástico. Lean a Bueno, Ian sí, Hunter. pero aparte... Bueno, hay mucho de ello en el libro, pero muestra lo que es. A mí lo que me gusta es cuando que es cómo hace de entretenido algo tan Tedioso. monstruosamente tedioso como es una gira de 150 conciertos, 200 conciertos por los pueblos ahí de los estados más recónditos. Muchas gracias, Isaac, porque estás ahí haciendo... Bueno, Maravilla. que haces siempre, ¿eh? Hilar muy fino. Pero fíjate qué interesante esto que dices, Daniel, porque claro, para los aficionados a la música, tú vas a ver a tu estrella en tu casa y dices, espero lo más y esperas que lo dé todo. Bruce Springsteen, Clarence Clemons creo que era el que decía... oye, ¿por qué? ¿Cómo hacéis con la duración de los conciertos de Bruce Springsteen y Street Band, que eran normalmente... Sí, 4 horas. Pesados eran, sí. efectivamente. Entonces ellos decían, muchísimas gracias, Isaac, ahí. Entonces ellos decían, nosotros nos fijamos en los de la primera fila. Y cuando vemos que ya no pueden más, decimos, para casa. Pero lo que tú dices, día tras día, y todo el mundo les está exigiendo lo mismo, que hagan como si no estuvieran día tras día tocando exactamente las mismas canciones. Que Claro. para volverse loco, ¿no? Bueno, yo creo que es que es una profesión, Yo recuerdo, yo tuve la suerte de conocer a Joe Elliott en un aeropuerto y una de las cosas que decía es, yo tengo que todos los días salir al escenario sabiendo que ahí hay 25.000 personas que han dejado una cantidad muy grande de dinero, las entradas no son baratas, para escuchar sus
canciones favoritas, no mis canciones favoritas. Exacto. Hay algunos artistas, Van Morrison, Bob Dylan, Lou Reed, que en paz descanse, que se pueden, no sé, tampoco se lo pueden permitir, pero que deciden no, hacer conciertos para para masas, para masa, y que a lo mejor te tocan todo canciones del último álbum, Claro, cosas sí. así. Eso lo hacía mucho. Yo vi un concierto de Lou Reed en el que se pasó más de la mitad del concierto de espaldas al público. Algunos se lo puede permitir, pero tampoco tanto, y muchos de ellos han cometido grandes Y errores. depende de la época. Y depende de la época. Lou Reed podía ser Lou Reed cuando era se podía ser Lou Reed. Hoy, sí, y probablemente- también tuvo, claro, luego y los problemas que tuvo Lou Reed por y ser los Lou Reed. y los años Claro. también embelezan las carreras. Claro. La gente se olvida de cuando ibas a ver a Lou Reed y estaba en Hecho un guiñapo. y había a lo mejor 200 personas Eso es. en un sitio para 3000. ¿no? Eso es. Vamos a otro más. Powder. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué nos has traído ahí? Este es un libro estupendo. Este es un libro de ficción, pero es un libro sobre el principio de un grupo en la época de Oasis, Blur, todo esto. De la época del Britpop, un grupo, digamos, de indie, ¿no? Ficticio, que tiene una canción, una canción antémica, muy, muy poderosa, y cómo empiezan y lo que es el proceso de creación y destrucción de una banda de Bueno. tantas como las que hemos conocido, que a lo mejor han sacado un disco o dos y decimos, ¿qué ha pasado con esta gente? ¿No? Pues en ese libro lo explica, aunque sea ficción, y está muy muy bien, Kevin Sampson. Oye, buenísimo. Esto que nos estás contando. El All Together Now Sí. Este es un claro ejemplo de una banda como Claro, esa. Una claro. banda que empieza, que se ha dado sus conciertos, se llevan todos muy bien, todo genial, sacan Como una es The canción. Farm, ¿no? Esto era The Farm, ¿no? Sí, que sí. encima los pobres van y sacan una canción que está plagiada del canon de Pachelbel, y encima no ven un duro de eso. Aquí está todo tirado, con caña, señores. No, nada es casual. Pero qué interesante esto que cuentas, Daniel. Y de nuevo se vuelve algo que es difícil de calibrar desde fuera, ¿no? Tu pasión para el objeto de tu pasión es una profesión. Sí. Y empezar en esto es toda la ilusión. Y fíjate, y las niñas, y oye, mira, soy el idolito del barrio y tal. Sí. Y resulta que luego ya esto va de otra cosa. Esto es otra cosa. Y cuántos grupos empiezan, pues amigos que resulta que tocan bien, a veces ni siquiera tocan bien, pero tienen algo ahí. Claro, en hay el una escenario, química. Y de repente Ujú. dicen, bueno, ¿y yo por qué te voy a compartir mi...? Y Que es muy Sí, duro, eso es muy es. duro. Sí, sí. Son 24 horas al día con unas personas y luego, pues claro, la parte del negocio, claro, que llega un punto de repente un manager y todo lo que tiene que ver con el proceso de generar un negocio como es el de la música. Y desde luego en este libro Powder, a mí lo que me gustó es precisamente eso, que utilizando una referencia, leyendo el libro, lees cosas que sabes que en realidad está hablando de Oasis, en realidad está hablando de Blur, en realidad está hablando de algunos de todos esos grupos, de The Verve o grupos, pero que lo que muestra es la dificultad del principio. Me gusta mucho ese libro. mira, en un libro que nos has traído aquí y que mucha gente diría, ¿pero dónde vais? La autobiografía que ha publicado hace poco David Summers cuenta una sí. cosa muy interesante. Y éramos amigos, hemos seguido siendo amigos, etcétera, y todo genial, pero hubo un momento en que, bueno, las canciones las componía yo, Claro. dice David Summers, y me dicen los demás, oye, Claro. que resulta que los derechos de autor no sabíamos cómo va esto, Claro. y resulta que el que cobra es el que compone. Claro. Que cómo hacemos, porque claro, tú las compones, pero si no las interpretamos, Claro. no son música. Claro. Y dijo David, bueno, espera un momento, solo faltaría, porque mientras vosotros os vais por ahí, el que se queda aquí en casa, tralarí, tralala, escribiendo y componiendo, soy yo. Así que vamos a hacer una cosa y vamos a llevarnos bien. No recuerdo qué canción Sí. de las que pegó el zapatazo dijo David. Los derechos para todos, de esta.
Y a partir de ahí, nada. efectivamente. Pero qué curioso, porque es Eso- esto que tú cuentas, ¿no? Ese es uno de los factores que más bandas ha roto de todos. Claro. Pero no solamente ese, fíjate, Queen, volviendo a hablar de Queen al borde de la separación, ¿por qué? No era por eso, sino ellos componían las canciones cada uno una, ¿no? Y resulta que al que le tocaba la cara B del single de una canción que tuvo mucho éxito, ganaba tanto dinero como el que había compuesto la cara A, el Claro, éxito, y claro. los otros dos no se llevaban nada. Y tuvieron que llegar a un Fijaos. acuerdo para que, a partir de que volvieron a unirse, en la época de después de A Kind of Magic, que todas las canciones apareciesen los cuatro en los créditos. Oye, Daniel, y fíjate qué interesante esto, porque tenemos que hacer alguna aclaración quizá a los oyentes más jóvenes, lo de la cara A y la cara B, porque esto Ay, es como por- cuando les ponen un teléfono analógico. Eso te iba a decir. Dicen, ¿y Sí, qué se sí, hace sí, con el sí. surco ese, no? Lo que ha cambiado todo, Lo que ha ¿verdad? cambiado todo. Y además la ilusión que nos hacía Pero poner fíjate- la cara B, Hombre. la cara A ver qué llevaban, seguir la secuencia de un disco porque estaba pensado todo. Ahí está. Y además de repente a veces decías, bueno, ¿y por qué han puesto esta canción en el quinto lugar? Sí. Y Bueno, tú te ahí voy, a contar hacías, te voy a contar una anécdota que me contó un productor norteamericano. Me dijo que Neil Young estaba en un aeropuerto y se le acercó un fan joven que iba con sus cascos, ¿no? Y le dijo, soy muy fan de su música, tal cual, no sé qué, no sé cuántos. Y llevaba puesto, y le enseñó que llevaba una lista de reproducción, ¿vale? Con su música, ¿no? Y entonces Neil Young miró la lista de reproducción y dijo, la tiene en reproducción aleatoria. Y se fue y no le saludó, ni le firmó nada, ni nada. La tiene en reproducción aleatoria. Fíjate hoy en día. caradura este, Sí, cuando sí. yo me he pasado días y días y días viendo qué canción tiene que ir primero y quién Bueno, no. ¿y para qué hablar de cuando íbamos a los ultramarinos o a las tiendas de decomisos, o a los ultramarinos, a los decomisos, o a donde fuera, a la tienda de electrónica, a comprar una cinta TDK de 240 ¡Hombre! minutos, que eso era ya. Que eso era. Y decías, a ver qué me cabe, ¿Qué me cabe? cómo hacemos, Totalmente. porque esto era todo un arte, Haciendo ¿verdad? cintas Era todo- para las chicas. todo un arte, Vamos. era un arte. Mi única capacidad de ligar era hacer cintas para las chicas. Oye, vamos a a un libro ¿Sí? que es también un peliculón. Sí. Alta fidelidad. ¿no? Alta fidelidad. De Nick Hornby. Y no sé, es que ni siquiera sé cómo definir. Porque se da la circunstancia extraña de que los dos, el libro y la película, funcionan maravillosamente de manera independiente. Sí. Es decir, no hace falta leer el libro para Totalmente. disfrutar de la película Mm. y puedes disfrutar de la película sin leer y sin ser experto. Que es lo que Eso tú dices, que es eso es. lo que te hace decir, este señor Mm. sabe mucho y tiene talento. Sí, 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 Nick sí. Hornby escribe de maravilla sobre música y la gente que no es melómana Totalmente. disfruta por ver cómo disfruta Hornby escribiendo, ¿no? Totalmente. Es un libro maravilloso sobre los frikis de la música, sobre lo que es un friki de la música, una persona que vive la música en todo su apogeo. Y hay un momento maravilloso en el que quiere socializar con otra gente, ¿no? Su novia está harta de que esté siempre ahí hablando de música con los frikis de la música, y entonces se van a una cena, esta típica de clase media, de parejas y no sé qué, a casa de unos amigos de ella. Llega a la cena, lo primero que mira es la colección de discos y ve que tiene un disco de Meat Loaf y dice, me voy. No lo puedo soportar. Isaac, ¿Eh? aquí que habíamos elegido Cry Baby, ¿puede ser de Janis Joplin? Ah, mira, claro. Sí, que es de la banda sonora. Es de la banda Alta sonora, fidelidad, ¿no? de la banda sonora. Maravilloso papel, por otro lado, el de John Cusack en la película. Magnífico. Pero en la película, el que se lleva a la película en la escena, Jack Black, en la escena en la que viene un padre a la tienda de discos y le dice Sí. que si le puede vender el I Just Called to Say I Love You de Stevie Wonder, Sí, y le echa. Usted no sabe cómo puede usted pensar que tengo yo esa basura de disco y no sé qué. Maravilloso Stevie Wonder, por otro lado, por Dios, ¿no? Oye, ¿No? Pero no esa canción. Cusack es un tipo que es que parece un personaje de Hornby. Hombre, él mismo. hombre, O sea, totalmente, el- totalmente. a ver, el actor
no la personalidad pública, que es que yo aquí hago distingos, porque de repente gente que dices que es simpático, que luego se ponen a hacer activismos. Sí, no, y eso dices, da déjalo igual. estar. Pero sí, y su hermana, John que es John que Cusack. tiene una cara tan anglo, tan Y que- británica, y ¿verdad? que tiene, bueno, y tiene tiene un papelón en la escuela de rock and roll, la School of Rock, Sí. tiene un papelón Sí. fantástico, pero no, grandes actores los dos, John Cusack y John Cusack, ¿no? Pero yo le recomiendo a la gente el libro, Alta Fidelidad. El libro a mí me gusta mucho más, ¿eh? Sí. Yo reconozco que la película está muy bien y que, como decías tú, son independientes, pero el libro, como suele ocurrir, veremos alguno otro que también tiene película aquí, pero eso es así. Y ahora vamos con el rey. Toma ya. Elvis. Cómo me encanta ¿De este. El Ese rey. arranque, ¿eh? A mí me encanta una Estás frase. en octubre, está lloviendo, hace frío, te pones esto y se te acaban las bromas. Lo que Elvis ha significado es que no lo entendemos de manera correcta, porque a veces nos dejamos llevar pues por las cosas más como curiosas de Sí. su personalidad, ¿no? Este libro, Elvis Has Left the Building, habla de los días en los que, desde que murió Elvis, ¿no? El título es maravilloso, ¿eh? Es buenísimo, claro. Tú sabes que la frase Elvis has left the building, Elvis se ha ido del edificio, la decían para que se fuesen las fans de los conciertos, que Elvis ya se ha ido, ¿sabes? Salía un señor al micrófono y decía Elvis has left the building, entonces, ¿sabes? Y ya se utilizó como esto. Y entonces Elvis ha dejado el edificio. Este libro maravilloso muestra toda la maravillosa revolución que supuso Elvis Presley, tanto por la parte de sus bondades como de sus brutales errores y fallos, ¿no? Claro. Y todo el libro son los 3 o 4 días desde la muerte de Elvis Presley, pero muestra cómo influenció al punk, cómo influenció Fíjate, a todo el mundo. claro. O sea, que tú piensas a veces en un Elvis ahí disfrazado. Bueno, es que además fíjate lo que son las cosas, ¿no? Porque tú además dices, ¿a qué has asociado en España a Elvis en los últimos años? A la cosa kitsch, Sí. a los sorteras, a lo que sea. Y de repente dices, ¡ojo! Elvis Presley fue un rompedor Vamos. y en una sociedad además Un rompedor. absolutamente tradicional donde lo que hacía él te podía costar caro y probablemente le costó en términos de estabilidad emocional, etcétera, ¿no? No solamente era un rompedor, Elvis era un rompedor, no solamente en cuanto a lo que consiguió, sino cómo lo consiguió. Porque esto es importante entenderlo. Elvis Presley, muchas de las cosas por las que hoy le reconocemos las hizo en contra de Claro. lo que su manager, el Claro, horroroso es que hay que Tom tener Parker. muchísima personalidad, Claro, ¿sí? claro, sí. Por cierto, con esto que cuentas de... Es que no se van las fans. Ah, claro. Sigue sucediendo aún. Sigue sucediendo, claro. A mí me han contado amigos que trabajan en el sector hotelero y tal. Dice, Mario, tú no sabes lo que sucede cuando alguna celebridad del ámbito de los deportes, de la música, de los negocios, se trae aquí una amiga que no es la oficial. Sí. Bueno, una amiga, ni siquiera amiga, una conocida, muy conocida. O sea, perdón, muy conocida. Que la acaban de conocer. Y no se quieren ir. Claro. Y no se quieren ir. Y va a venir la oficial. Y dice, tú no sabes, me río de los diplomáticos, las que tienen que hacer los empleados de los hoteles Sí. para no generar Sí. la marimorena. La marimorena. Y que ahí, Sí. bueno, Ray Donovan. Bueno, fíjate, Sin violencia, pero Ray Donovan, o sea, tienes que hacer ese tipo... Mira, esta es otra cosa que no se ve en el mundo del espectáculo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que del mundo del espectáculo, y este libro en particular, Elvis Has Left the Building, muestra, es la soledad del ídolo. Ajá. O sea, lo que es una persona que... Porque, bueno, como tú sabes, Elvis muere en su casa de Graceland, en unas circunstancias absolutamente tremendas, etcétera, etcétera, pero que a pesar de que, fíjate, Elvis toma la decisión consciente de ante no poder aguantar nada, elige sus amigos, compra sus amigos, no los compra, los trae a vivir con él, todo eso, para que todo sea lo más, y a pesar de todo, la imposibilidad, ¿no? La imposibilidad de todo. Y hay un momento del libro
aterrador sobre eso que tú comentabas. La persona, la chica, Sí. que estaba esa noche en casa en la habitación con Elvis, lo primero que hace es empezar a recoger memorabilia, Claro. para luego empezar a vender. Y hay una parte del libro aterradora, que es cuando el personal de la casa, al saber que ya ha muerto, empieza a llevarse cosas. Empiezan a llevarse cosas por Es todos los lados. espeluznante, sí, Absolutamente sí, sí. espeluznante. O sea que Elvis Presley es Elvis Presley personifica todo lo bueno, todo lo malo y todas las contradicciones y maravillas que tiene el mundo del rock y en una sola persona, y por eso yo creo que es como decía Bruce Springsteen, que habrá muchos pretendientes al trono, pero solo hay un rey, y el rey es Elvis Presley. Otro de los grandes fans de Elvis Presley, Bruce Springsteen, efectivamente. Bueno, y ahora, ahora nos vamos a la playa, si quieres. Eso es. Igual, ¿qué pasa? Vale. Te tiene que ir muy mal en la vida para que si oyes esto no te cambie el chip, ¿no? Sí, Tienes sí, que estar en un momento muy, muy oscuro para que no te cambie el chip. Bueno, ¿y qué hacemos en la playa, Daniel? Back to the Beach, este libro maravilloso sobre los Beach Boys, y particularmente sobre la época menos conocida, por supuesto, que es la época en la que los Beach Boys empiezan a desaparecer como grupo surfero y empiezan a convertirse en iconos culturales con las sesiones de Smile, Pet Sounds, Brian Wilson como gran genio musical, etcétera. Los problemas con las drogas y con la familia Manson de Dennis Wilson, los problemas familiares, los problemas de negocios, los problemas con el padre, otro factor que une estos libros, los padres de los artistas, Dios de mi vida y mi corazón. Y un libro absolutamente espectacular, porque normalmente Daniel, sí. perdona. Fíjate, aquí ha habido un cambio sideral Sí, de percepción social. sí. Claro, es que hace 50, 60 años le decías, papá, que mira, que voy a tocar el tambor. Sí. ¿Cómo dices? Además, gente que ha salido de las guerras mundiales. Claro. Sí. Solo me faltaba ahora a mí que te pongas Claro. tú ahora a hacerte el... Hoy en día es lo contrario. Oye, papá, oye, pues si se te da bien, a ver si pronto te vas de casa y además me das algo. Pero No, efectivamente, es que era una ruptura brutal. Que Y en el generó caso, mucho trauma, ¿eh? Y en el caso de los Beach Boys, todavía más, porque qué maravilla. Bueno, probablemente la mejor canción de la historia, Good Vibrations, ¿no? De aquellas sesiones fallidas de Smile. Pero en el caso de los Beach Boys, un padre que, como el padre de Michael Jackson, proyecta sus frustraciones como músico fallido en sus hijos, ¿no? Y fíjate que los tres hermanos, Brian Wilson, Dennis Wilson y Carl Wilson, los tres pasan traumas absolutamente tremendos. Uno de las partes más tremendas de este libro son los 10 años que se pasó en la cama Brian Wilson, ¿sabes? Completamente acabado y todavía saliendo. Uno de los conciertos más emocionantes que yo he vivido en mi vida fue la vuelta de Brian Wilson en Londres. La gente llorando. Buah, es que te emociona, ¿sabes? Una persona como un niño, ¿sabes? Psicológicamente, en todos los sentidos, pero tan agradecido de que la gente disfrutase de su música. O una cosa, es que todavía se me saltan las lágrimas. Qué bueno, Daniel. La gente llorando. Qué bueno. Y la gente debería prestarle mucha más atención a los Beach Boys como icono cultural, porque estamos acostumbrados a la época de los finales de los 50 a principios de los 60, pero lo que hicieron los Beach Boys entre el 65 y el 80, maravilloso. Para que luego digáis que los economistas no tienen corazón. Fijaos cómo se ha puesto Daniel al recordar ese concierto mítico. Por cierto, igual, los Beach Boys es la típica cosa que el que no sabe de música y tal, dice, bueno, si estas eran 4, ya ves tú, pues Surfing USA y tal, y de repente, cuando sacuden el panorama, porque dicen,
a hacer Suffrage USA y Claro. cosas muy distintas. Y entre estupendos de la música, Sí. se negaban también a aceptarlo. Porque Claro. y ahí hay un componente también de resentimiento. Es decir, que vais a tener éxito y encima vais a tener talento. Claro. Sí, hombre, hasta aquí Claro. podíamos llegar, ¿no? Eso pasa mucho y es parte de lo que le ha pasado, por ejemplo, a George Michael y le ha pasado a Gary Barlow, el de Take That, que cuando tú empiezas en un grupo que se considera como irrelevante para niñas, lo de David Summers también, ¿no? Sí, que han hecho canciones maravillosas, etcétera, que el mainstream y los entendidos te dicen, estos son como Claro. irrelevantes, ¿no? Y luego de repente resulta que hay gente con un talento absolutamente espectacular, pero siempre tienes el estigma Eso es. de haber estado en Wham, en Take That, o en un grupo que se consideraba niñas, que no sé en qué momento ser un grupo, entre comillas, de niñas es pecado, ¿no? Porque eso es uno de los problemas que también subyacen en estos libros, que es que muchos de los críticos le tienen una relación de amor-odio a los iconos culturales que además son iconos comerciales, o sea, que venden muchísimos discos, ¿no? Pero además, fíjate que es tremendo que sigamos con estos debates. Pero Que sigue. se dan en la música, pero en cualquier otro sitio. Pero ¿no? se dan. En la literatura. En todo, en todo. el mundo del cine. En todo. En todo. Las que pasó Alfredo Landa. En No, todo. es que eres gracioso. Claro, Bueno, claro. ya. Y, Exacto. ¿no? Exacto. En fin, bueno, vamos a pegar ahí un volantazo, ¿no? Vamos Sí. con Motley Crue. Motley A ver, Crue. ¿qué pasa ahí? Toma ya. Motley Crue. Toma ya. Ahí estamos. Toma, Jeroma. ¿Qué es esto? Motley Crue, Girls, 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 de su segundo álbum, ¿eh? Imaginaos si hoy en día se te ocurre hacer una canción No una canción. de este. Va preso. El Motley Crue, como en todo, se te ocurre, es imposible que existiese hoy un grupo como Motley Qué Crue. pena esto, ¿eh? Que estamos diciendo. Imposible, imposible. Es imposible que su primer álbum, Demasiado rápido para el amor, que es básicamente Imagínate, ¿no? el gatillazo. Su primer álbum, o sea, es imposible que las letras, las canciones, la personalidad de los 4 miembros, vaya 4 que se nos juntaron, vaya 4 patas para un banco, imposible que existiesen, ¿vale? Y este libro, The Dirt, que lo escribieron ellos en una época en la que además ya sus relaciones personales estaban completamente quebrantadas, ¿no? Muestra eso, esas 4 personalidades, combinación de autodestrucción y a la vez de esa, y todo lo más antipolíticamente correcto que puedas poner junto en un libro. No vamos a insistir lo suficiente en esto. Si te cuesta aguantar a tus seres más queridos Sí. y con los que la biología te ha preparado para vivir, Sí. porque te has criado con ellos, Sí. bien, imaginaos lo que es 24 horas, como bien dices, con colegas. Yo tengo un amigo ahora, se ha ido a vivir a un chalet con amigos. Sí. Ah, Y en un primer momento el paraíso. Y de repente un día te llama y El dice, infierno. no puedo más. claro. Y Bueno, si no puedo más, ¿de qué? De que siempre hay gente aquí. es, De que estamos todo el día de fiesta. Mira, bueno, efectivamente, ¿no? el apartamento donde empiezan a vivir en el Sunset Strip, como dice la canción aquí, los de 4 de Motley Crue, o sea, ese apartamento, aparte de que yo creo que leyendo el libro recibes los efluvios de la peste que debía haber ahí, ¿sabes? Es un ejemplo de eso, ¿no? Pero también es un ejemplo de eso la muestra de que cuando llegan a vender millones y millones de discos, etcétera, etcétera, y las relaciones se rompen, etcétera, que después hay muy pocos grupos que no tengan ninguna posibilidad a menos que sean esas 4 personalidades. Hay muchos grupos ahora Claro. que la gente va, el otro día me decía uno, he estado viendo a no sé qué grupo, no queda ni uno o queda un solo miembro original. Pero es muy importante esto porque el rock siempre ha sido transgresión y el rock siempre ha sido empujar los límites. Y si vemos esta lista de libros y esta lista de grupos, Elvis, Led Zeppelin, Mott the Hoople o Ian Hunter, Motley Crue, los Beach Boys, incluso los Beach Boys,
Hoy ninguno de esos grupos podría, o de esos artistas, podría existir tal y como los conocemos y con el sistema musical que existe. Fíjate, Daniel, y yo creo que esta canción o esta versión se puede escuchar en Spotify. Loquillo, Ajá, La Mataré, sí. Las Ventas. Bueno, Intenta escuchar esto. Es que hace pocos años. sí. ¿Te puedes creer que Loquillo no pronuncia La Mataré en toda la... No en lo toda- dice. No lo dice. Fíjate. Ponte a Siniestro Total. Claro. No, ¿qué? Hombre, Y ojo, entiendo que son temas sensibles y tal, pero a lo que se ha llegado de Total. Pero, mira, yo... Además, si me dijera alguien, oye, no, es que resulta que ha habido 100 asesinos de mujeres que han dicho que les inspiró lo que... Pero es que no es eso. Mira, yo me acuerdo, yo viví la época Es esta versión. horrible. Es esta versión. Yo, re- El La Mataré, Sí. verás tú que no se pronuncia. yo recuerdo la época horrible en la que la mujer de Al Gore, Tipper Gore, y toda su panda de acólitos empezaron con lo de la censura a la música. Y que hasta grupos tan absolutamente, digamos que políticamente correctos como el Electric Light Orchestra o como Styx les acusaban de cualquier cosa. les acusaban de mensajes satánicos en los discos y lo de la censura en la música. Horroroso. Pero yo recuerdo eso además porque me acuerdo que a Judas Priest les hicieron un juicio, les llevaron a juicio por el suicidio de unos chavales, ¿no? Y porque decían que en los discos se escuchaban mensajes que incitaban al suicidio. Oye, muy serio, millones de dólares gastados en abogados. Y hubo un momento en el que al cantante, en el juicio, le preguntaron que si había mensajes que incitaban al suicidio dentro de sus discos. Y él contestó lo siguiente, dijo, mire, yo soy un músico. Si yo pudiera poner mensajes subliminales en los discos, dirían, compra más discos. No, suicídate, porque Pierdo dinero. no se me sea usted imbécil. Pero volvemos Bueno. volvemos a esto. O sea, yo no te estoy diciendo que tú incites a la violencia, por supuesto, pero yo recuerdo aquella época absolutamente estúpida en la que se criticaba a aquel grupo de punk de cuarta fila, las Vulpes, ¿no? Que hicieron una versión. Sí. Hace una versión de una canción de Iggy Pop que se llama Quiero ser un perro, I wanna be your dog, y aquí dice Quiero ser una zorra, y entonces se llevan todo el... No lo puedo soportar. Pero fíjate, no lo puedo soportar ni con el rapero actual no sé cuánto independentista, ni lo soportaba con Cortatu, ni lo soporto con Extremoduro, ni con nada. No es una cuestión ni de izquierdas, ni de derechas, ni de nada. Es una cuestión de que la estupidez de lo políticamente correcto no puede llevarse a la expresión artística, o sea, y luego, por supuesto, lo que tú tienes que tener, claro que sí, o sea, si Cortatu quiere decir salvajadas, lo que no lo puede esperar es que vaya yo a su concierto Eso o lo es. cuento, y si yo detesto lo que dice Motley Crue, no voy a su concierto, pero lo que no podemos hacer es introducir lo que está ocurriendo ahora, que es la censura. Es que ya antes siquiera de que se haga y fíjate, o sea, un grupo como NWA, Niggas with Attitude, donde salieron Dr. Dre, no existiría hoy. Y yo me acuerdo lo de Fuck the Police, ¿qué pasa? Bueno, ¿sabes? ¿No? Bueno, fíjate, hay una cosa curiosísima. Creo que es Neil Ferguson. Tiene un librito sobre Thatcher. Y dice... Thatcher fue una tipa punk. Claro. Y dice, y yo era de derecha libertaria, yo qué sé. Claro. En aquel momento y me encantaba escuchar a los Sex Pistols Claro. que cantaban el God Save the Queen. Y él decía, evidentemente no comparto Lo que dice. la literalidad de la letra, pero el espíritu de Claro. los tiempos estaba en esa canción. Claro. Y ojo a los literalismos. Claro. Efectivamente. Pero además y bailaré es que- sobre tu tumba no quiere decir Claro. que mañana vas a ir. Efectivamente, hay veces. Esto es Y todo no- y- complicadísimo y la cultura pop es lo que tiene. Hay veces que desacralizas algo para Pero aliviarte en ese momento. En fin,
son todo temas, ¿sí? Son todo temas porque lo que pasa es que le damos una importancia que no es la que tiene. Es decir, tú... yo cuando decía Siniestro Total decía, menos mal que nos queda Portugal. Sí. Pues no, los portugueses no se tienen que sentir ofendidos, claro. Y mucho menos. O decía lo de matar hippies en las CIEs. Claro. No, oye, pues mira. Más vale ser punky que maricón de playa. Imagínate, ¿eso qué pasa? ¿Que eran homófobos los Siniestros Total? No, y que ¿sabes lo que pasa? Mira. No nos estamos dando cuenta de que muchas de esas manifestaciones lo que están reflejando en realidad es un sentimiento que es algo que tiene que ver con las entrañas, ¿no? Y por eso genera esa reacción. Pero fíjate, hablabas de Margaret Thatcher. Mira, más censura he visto yo en la BBC y en Inglaterra en la época de la guerra de Irak, con Tony Blair, en la que no se podía poner, por ejemplo, en la radio una canción como I Want to Break Free de Queen o Tears in Heaven de Eric Clapton porque te consideraban que no sé cuántos. Y en la época de Margaret Thatcher tenías a The Smiths con The Queen is Dead diciendo esta señora es lo peor, no sé qué. ¿Y por qué no te van a gustar The Smiths y a la vez defender a Margaret Thatcher? Y lo contrario, ¿sabes? Eso es una cosa que el propio Morrissey de los Smiths, bueno, no de los Smiths ya, de su carrera en solitario, decía, yo digo lo que yo pienso. Y usted, si lo quiere, lo acepta. Y si no lo acepta, no pasa absolutamente. No, y que además, de nuevo, con la libertad de expresión hay que tener siempre la manga ancha. Yo siempre la manga ancha. Mira, yo cuando toda la... Hacer de los casos de restricción circunstancias excepcionales. Yo le he dicho alguna vez, y además son temas, ojo, una cosa es que tú defiendas la libertad de expresión y otra cosa es que te guste todo lo que se dice, claro. ¿No? Todo lo contrario. Pero, claro. Por ejemplo, en el mundo anglosajón, que son muy de derecho consuetudinario y demás, pues claro, tienen que jugar al final a hacer distinciones muy teniendo muchísimos factores en cuenta. Entonces dice uno, mira, dice un juez, es muy probable que diga un juez, y ha pasado en Estados Unidos. Mira, tú tienes derecho a decir los negros son basura, hay que matarlos a todos. Tienes todo el derecho a decirlo. Ojo, si lo dices en un momento de hipertensión social, con una banda de neonazis circulando con antorchas, al lado de un barrio donde hay un hogar de huérfanos negros, y lo dices en un momento en que esa turba está fanatizada y, por supuesto, ha perdido el control de su raciocinio y se comporta como manada, no tienes derecho a hacerlo. Claro. Eres un criminal. Dices, ¿hay fuego en un teatro? Puedes decirlo, eres un gilipollas. Puedes decirlo. Si dices, hay fuego en un teatro que se está hundiendo o que está secuestrado por terroristas, etcétera, eres un criminal. Sí, yo creo que se puede ver qué es libertad de expresión y qué no lo es. Y que también hay una cosa que creo que es que diferencia muchísimo los casos injustos de censura de los que tienen una cierta lógica. No es lo mismo decir fuck the police en WA, sí, que decir cop killer, Ice Cube. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo decir mata a los policías que decir estoy hasta las narices de la policía porque cada vez que voy a comprar leche en la brea viene un policía y me trata como un criminal. No es lo mismo. Yo creo que ahí es donde el propio artista tiene que ser. No es lo mismo las letras de Sabino con Loquillo, que unas letras absolutamente rompedoras y a la vez respetuosas. Es que por eso eres un artista, claro. Y por eso eres un artista. Esto es muy importante que la gente lo entienda. Cuando la gente se indigna, no es lo mismo que tú te indignas con algo que es un reflejo emocional general y que no tiene un ataque directo a lo que tú estás haciendo con señalar a una persona, sí, o incitar al odio, sí, o incitar a la violencia, sí, que no es lo mismo. Yo creo que ahí... Exacto, también, y tienes toda la razón. Cuando hay alguien que tiene la voluntad, claro, de criminalizar a alguien y lo está cantando, claro, etcétera, y ojo, pero además ahí hay diferentes planos de sanción. La mejor es la sanción social.
Pero para mí la Tú mejor... vas a hacer yo te digo tu carrera haciendo discursos de odio Claro. a el negro, el homosexual, el español, el no sé qué. ¿Sabes? Claro. Lo mejor que te puede pasar que te mueras de hambre. Claro, eso lo Que dice... te mueras de hambre. Que encima llega un momento en que cometes un delito por lo que estamos diciendo, porque en circunstancias excepcionales tú tienes una cerilla y prendes un fuego. Ah, pues entonces ya tendrás responsabilidades criminales. Desde luego mi posición en cuanto a esto de la censura y lo políticamente correcto y todo aquello es, para mí siempre es muy clara. Yo prefiero que haya un disco o un artista o un vídeo ahí fuera de más que una vez dice algo que está Sí, que de menos. que es reprobable, a que lo que tengamos es la censura autoimpuesta que tenemos ahora, que tú vas a Spotify, te encuentras a raperos que ya tienen las canciones Sí. censuradas de entrada, ¿no? Sí, sí, Yo sí, eso sí. no, eso es, o sea, ese es mi punto de vista, ¿no? Y por eso el comentario. Y ya Daniel, estamos ¿sabes qué pasa? Nos estamos no comiendo, pasando de no, tiempo. No, pero mira, pues ya tiro. O sea, ya tiro, ya hago el programa. O sea, Carmen. Así vienen dadas. Así vienen nos dadas. queda solo uno, A ver, Lo que no, pasa es que quedan dos. Nos quedan dos, es Sí, verdad. Quedan dos. Quedan dos. Quedan tres. Quedan tres. ¿Ah, sí? Queda. ¿Qué estamos escuchando ahora? Ah, bueno, You Never Give Me Your Money, eso estamos escuchando, es Come Together de los Beatles, un libro maravilloso sobre los Beatles desde que el proceso de separación de los Beatles y la carrera y los negocios y la carrera de los Beatles post separación. Fantástico libro. Un error, o por lo menos desde luego para mí una crítica importante, es que trata con excesiva benevolencia a John Lennon, como suele pasarle a muchos escritores, y trata con demasiada ligereza a Paul McCartney en cuanto a su carrera. O sea, parece como si la carrera en el libro Es de verdad, Paul McCartney y John Lennon fueran equiparables. Lo siento, pero a todos los fans de John Lennon, yo el primero, los discos de John Lennon son el 90% insufribles, tres, diría yo, voy a ser generoso, 3 obras maestras, y la carrera de Paul McCartney no tiene parangón. En Fíjate solitario. además lo que es la conformación del imaginario popular. Mm. ¿Qué ha quedado? Lennon el genio, el otro el medio aprovechategui, el blandito, el Sí. no sé qué, Sí. el que no Bueno, tenía fíjate, valor. hasta tal punto, en el libro también lo explica, que todo el mundo piensa que Lennon era el rockero, Paul McCartney era el popero, y las canciones más rockeras y más fuertes, de hecho la canción que inventó el heavy metal, en mi opinión, ¿no? Helter Skelter, del álbum blanco, es una canción de Paul McCartney, ¿no? En la que además... Fíjate qué curioso todo Claro, esto, la canción más fuerte... Ahí la tienes, esto. Esto, estamos hablando, señores, estamos hablando del 69. ¿Vale? Esto ahora nos parece hasta, bueno, normal y corriente considerando a Slipknot o yo que soy a Metallica. Pero esto en el año 69 hacía que la gente quitase el vinilo del esto, ¿no? Bueno, pero además, y fijaos todo, la relación Lennon-McCartney, Buenísimo el libro. para mucha gente es como la relación entre Mozart y Salieri en la película. Es decir, es igual de mentira. Es igual de mentira. Una de las cosas que muestra el libro es lo bien que se llevaban Paul McCartney y John Lennon. Y que lo que había era... Hablábamos antes de lo de David Summers con el resto de la banda. Lo que había en los Beatles era un problema de negocio. O sea, se metieron en una aventura absolutamente desastrosa, que era Apple, y luego, por supuesto, claro, o sea, no hay ni que romperse la cabeza, cójase usted los grandes éxitos de los Beatles, la gran mayoría son las canciones de Paul McCartney, entonces Paul McCartney decía, oiga, ¿sabes? ¿Qué estamos diciendo? La importancia el del dinero, derecho de el autor, dinero. eso es. Entonces, aquí el libro está muy, muy, muy bien, es verdad que, digamos, que es mucho más... como te diría, parcial con respecto a John Lennon, pero el libro es muy bueno porque muestra todo ese intríngulis de relaciones de negocios que tenían los 4 miembros, y fantástico como muestra a nuestro querido Ringo Starr, que como
Yo me acuerdo que en otro libro, no ese, a John Lennon le preguntaron que le habían dado el premio al mejor batería del mundo a Ringo Starr, ¿no? Que qué le parecía. Y John Lennon contestó que Ringo Starr ni siquiera era el mejor batería de los Beatles, porque Paul McCartney es mucho mejor batería que Ringo Starr. Qué bueno. Y además, fíjate, porque por otro lado es una pena, ¿no? Para generar cultura popular, es decir, para generar elementos que de comprensión universal, se necesitan cometer este tipo de injusticias, ¿no? ¿Eres de los Beatles o de los Rolling? Los Rolling son los cañeros, los otros son los pijos. Es una ridiculez. Pero además luego el tiempo pone pero cada bueno, uno para así. eso está, ¿no? Claro. Y para eso está esto. Claro. Hay Cualquier que leer, claro. hay que hacer Sí, sí. avanzar el conocimiento y hay que investigar. Oye, quedan dos. Isaac, vamos al penúltimo. Amigo. Led Zeppelin, ¿eh? Qué maravilla también. Qué maravilla. Otro grupo al que la gente no lee su historia y se crean muchísimas historias completamente falsas, ¿no? Como por ejemplo que el otro día en LinkedIn un señor pone: al grupo Led Zeppelin le dijeron que no podrían llegar a nada y les pusieron el nombre de Led Zeppelin porque no iban a llegar a nada y mira dónde llegaron. Pues 2 de los 4 miembros de Led Zeppelin eran multimillonarios antes de crear el, ¿no? Jimmy Page y John Paul Jones eran de los músicos de sesión más importantes del país, ¿no? Qué bueno. Y el nombre de Led Zeppelin se lo dio el batería de The Who, Keith Moon, porque estaban haciendo un supergrupo de las sesiones que se habían hecho con Jeff Beck, un guitarrista también legendario, ¿no? Y entonces se quedaron con el nombre. Y lo bueno, fíjate, negocios de nuevo. ¿Por qué se llama Led Zeppelin? Sabéis todos los que entendéis inglés que Led, acero, es L-E-A-D, ¿vale? El manager de Led Zeppelin, y esto es lo que este libro muestra, Hammer of the Gods, el manager de Led Zeppelin, listo, dice: nosotros ¿dónde tenemos que hacer negocio? En América. Como pongamos L-E-A-D Zeppelin, le van a llamar Led Zeppelin. No, así que qué bueno. le quitó la A, el tío listo, ¿eh? Y hay momentos maravillosos de Peter Grant, el manager de Led Zeppelin, que es el que cambió la estructura de royalties para los artistas, pionero en ganar dinero para Led Zeppelin. Y una de las cosas que viene, Peter Grant era una persona nada simpática, se presentaba en los hoteles, y cuando había una debacle ahí de ruptura de mobiliario, fiestas, tal, y se presentaba en los hoteles con 2 maletines, ¿no? Y decía, en uno con dinero y en el otro con 2 pistolas. Y le decía al dueño del hotel: usted elige. Muy de película, ¿no? Y la atmósfera. Led Zeppelin, yo creo que ha legado mucha atmósfera, mucha estética. Led Zeppelin son líderes, por ejemplo, en haber hecho un logo para cada uno de los miembros. En el primer grupo de la historia que lanza sus discos sin ningún tipo de nombre ni nada, o sea, una foto, ¿sabes? Audacia tremenda. Eran tan importantes que se podían permitir el lujo de tener una portada de un disco en la que no aparecía ni el nombre ni de eso. De hecho, los 4 primeros discos de Led Zeppelin se llaman 1, 2, 3 y 4, pero en realidad, qué bueno. El 4 no tiene título. Pero además, y fíjate todo lo que estamos diciendo, Daniel, ¿no? Que es una gran enseñanza para el chico que solo tiene talento, que puede ser una maldición. Eso es. Oye, no, es que detrás de talento hay tanta gente con tanto talento. Tienes que ponerle mucho más. Led Zeppelin es una muestra de cómo gestionar una marca perfecta. Es decir, se han hecho pequeñas reuniones por aquí y por allí, pero el decir, nosotros hemos creado una marca que es legendaria y por lo tanto hay que preservar la marca por encima de todo, y una persona como Jimmy Page, un guitarrista con un talento enorme, cuando se acaba Led Zeppelin, hace un par de cosas, The Firm, un par de discos en solitarios, unas cuantas cosillas por aquí y por allá, pero a lo que se dedica 100%,
como Steve Perry en Journey es a mantener el legado de Led Zeppelin intacto. Y fíjate, si tú piensas Led Zeppelin comparado con bandas de la misma época, Emerson, Lake and Palmer, Deep Purple, etcétera, tú ves ahora a que estaban más o menos en la misma liga. Deep Purple, Emerson, Lake and Palmer con respecto a Led Zeppelin ni de lejos lo ves ahora. Tú ahora mismo ves una diferencia abismal, ¿no?, entre esos, o Yes, ¿no?, alguno de estos. Y eso es muy importante. Este libro es un libro sobre todo de negocios, y cualquier persona que quiera tener éxito en el mundo de la música debería leer Hammer of the Gods. Pues vamos a hablar de negocios para terminar. Sí. Vamos a hablar de negocios. Vamos a hablar de Rockonomics. Exacto. Y qué bien hilado lo hemos traído esto. Lo hemos traído muy bien hilado. Y Daniel, pues que se puede, ¿no? Este libro lo tenías que haber escrito tú. Este libro es distinto al que escribiría yo, pero está muy bien. Se llama Rockonomics. Y esta canción de AC/DC, otro grupo que hoy no podría existir. Si uno toma las letras de AC/DC sobre sexo, es todas, o casi todas. No. Si uno toma las letras de AC/DC, una detrás de otra, desde Dirty Deeds Done Dirt Cheap hasta Back in Black y para adelante, eso hoy no se podría hacer. No se podría hacer. O sea, una canción como Whole Lotta Rosie sobre una chica gorda y facilona, o sea, ya es lo último, ¿sabes? ¿No? Pero Rockonomics, ¿por qué está bien este libro? Este libro intenta explicar cómo el mundo de la música nos dice mucho más sobre la economía de lo que nosotros pensamos. Y la verdad es que tiene buenas anécdotas, ¿no? Te explica cómo, por ejemplo, pues el concepto de ahorro, el concepto de tener una visión de largo plazo, etcétera, etcétera. Muchas de esas cosas son muy necesarias, ¿no? Oye, Daniel, te he secuestrado de una manera aquí sí, hemos pasado muchísimo. No, nos hemos comido el programa. Lo hemos hecho así. Señores, señoras, ¿qué vamos a hacer? En vez de repetir, que me he quedado sin tiempo hasta para repetirlo, voy a hacer una galería para el periódico también, donde vamos a subir todos estos libros con un pequeño comentario para que ustedes se queden a gusto y tomen nota de las referencias que Danielazo Lacalle ha tenido la amabilidad de facilitarnos. Daniel, muchísimas gracias y te convoco para allá porque sé que tenemos libro nuevo. Un librito nuevo. Un libro nuevo. Muchas gracias a todos y oye, que sobre todo keep rocking, ¿no?